¡Vamos, vamos! Muy bien, profesores, los tenéis muy entrenados, ¿sí? Today we are celebrating the start of the project, Buenos Aires, Bridge to Tokyo. And the project is that we have a lot of schools here. For example, we were in a school, in an elementary school in a poorer region where we teach the kids table tennis and look after them, not only for table tennis, and this is the main thing of the project, but also to work with the disabled kids. The main thing is that we say solidarity through table tennis, and we start and we do projects in regions where are, let's say, poorer people, and we do not only table tennis, but we take care about their responsibility, that they go to school and that they have a special good life then. Yeah. El proyecto en el cual estamos trabajando, Buenos Aires-Tokio, que intenta dejar un legado social para los niños con los cuales se está trabajando aquí en Argentina. El proyecto tiene como visión dejar un legado positivo y duradero de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebran en Buenos Aires, que se están celebrando en este momento, y establecer una conexión con Tokio, que es la sede de los próximos Juegos Olímpicos. El objetivo de este proyecto es trabajar con niños con discapacidad motora, con niños que tengan algún problema de vulnerabilidad social y no solamente dejar este proyecto dentro de la comunidad de Buenos Aires donde se realizan los Juegos Olímpicos, sino que tenga como legado también otras regiones de la República Argentina. Las 6 sedes con las que contamos son 2 asociaciones japonesas, Florencio Varela y Sarmiento, también una escuela primaria, Manuel Dorrego, y Patricia de Argentina, que se encuentra muy cerca donde se juegan los Juegos Olímpicos de la Juventud de tenis de mesa. En Morón está la sede para jugadores con alguna discapacidad y en Oberá Misiones es la sede que está más alejada de Buenos Aires. Soy entrenador ITTF nivel 1 en la sede de la escuela primaria Manuel Dorrego. Arrancamos a principio de año con el taller de tenis de mesa con los chicos y la verdad que para ellos fue algo totalmente nuevo. Casi todos desconocían de la existencia del tenis de mesa como deporte, entonces tanto las mesas como las paletas, todos los implementos para ellos fueron llamativos y nuevos y creo que de movida se engancharon mucho. Cuando yo apenas vine sabía jugar más o menos, me creía que jugaba re bien, pero no jugaba tan bien. Después le empecé a jugar mejor y empecé a agarrar así la paleta y empecé a pegar. Van a venir unos jugadores a visitarlos, que están acá por los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Conocen los Juegos? ¿Saben? Bueno. Mi rol se llama Athlete Role Model. Mi objetivo es compartir mi experiencia olímpica con los jugadores y además intentar inspirarlos y ayudarlos para que jueguen, practiquen el deporte y también persigan sus sueños. I'm always excited and happy to meet the children through table tennis because when I was young, it was 8 years old, something like that. You know, Yoon Nam-gyu is a 1988 Olympic champion, visits my school. He teach me some balls. You know, more than 30 years later, now on, I never forget this picture. So I hope that, you know, these children, I met the children, they never forget to meet me to play table tennis together. Yeah, it was really, really meaningful for me and then great experience for my life.
Es increíble ver que chicos que tienen tan poco, luego verlos jugar y cómo disfrutan con el tenis de mesa y van aprendiendo. Para mí fue una experiencia bastante, diría incluso dura cuando fuimos por la visita y ver cómo vive la gente, porque es una cosa que aunque lo sepas, cuando lo ves con tus ojos te impacta mucho, ¿no? Why ITTF Foundation is important? Why sports is important to them, to encourage them to, develop their life skills and then believe their dreams. This is my obligation, is my duty as a sportsman. Yeah. Mi primer día de clases en el colegio fue de asombro mío, viendo las caras de sorpresa de los chicos al ver llegar las mesas, el armado de las mesas. Ellos no entendían qué pasaba y se fueron enterando con el transcurrir de las horas de que iba a haber clases de tenis de mesa. Mi primer acercamiento con el ping pong fue a los 8. Con mi viejo íbamos a juntarnos a la casa de unos amigos de él y yo de chiquito quería jugar a ping pong y nada, me paliceaban porque no sabía nada. Y ya de grande empecé a juntar un poco de plata. Me acuerdo que vendí mi Xbox para comprar la mesa de ping pong y la compré por internet re barata. Y cuando le dije a mi viejo se quiso matar porque no teníamos lugar en mi casa. Entonces agarramos y quedamos para dejarla en la casa de un amigo. Y cuando vino el proyecto acá de la ITTF, volvió el ping pong y después se convirtió en tenis de mesa porque empecé a venir 2 veces por semana, me tocó a mí hacer educación física y nada, me encantó otra vez, me apasioné otra vez por el tenis de mesa. Nada, el profesor también vio esas ganas que tenía yo de hacer tenis de mesa y eligió becarme para ir a Padilla y ahora voy a Padilla 1 vez por semana. Había chicos que sí mostraban mucho interés, como Rodrigo, que se ve que era un apasionado desde el primer día que vio las mesas y por eso me tomé el atrevimiento de invitarlo a un club donde se practica tenis de mesa para, sin costo alguno, él pudiera desarrollar su pasión, que era el ping pong y que tanto le gustaba. Trabajo en el proyecto Buenos Aires-Tokio y estoy acá como profesora con los chicos con discapacidad y bueno, acá en Morón, en el Gorki Grana, y en la otra sede es el Club Agüero. Los chicos vienen del centro que se llama Lena, que es un centro de discapacidad, utiliza esta sede para hacer sus trabajos de deporte y otros chicos empezaron acá a venir durante este año y bueno, ya somos un grupo de 6 chicos con discapacidad motriz que trabajan conmigo en este proyecto. Tengo 23 años. Mi experiencia, yo era una chica muy tímida, yo tengo mielomeningocele, yo nací en silla prácticamente y yo fui a una escuela convencional donde todos caminaban y demás, entonces yo me sentía una cosa rara. Después, bueno, me fui haciendo amigos de gente con discapacidad, en donde me contaban sus experiencias, donde me decían técnicas para yo afrontar la vida y demás, y bueno, gracias a eso pude empezar a seguir adelante, empezar a conocer tenis de mesa, natación y otros deportes que también hago en mi vida. El proyecto, la verdad que para mí es un desafío, me encanta lo que hago, me gusta. Obviamente que mi objetivo sería juntar más chicos y reunir más chicos en esta actividad
que se sigan integrando y que se diviertan. El objetivo también es que se diviertan, además del aprendizaje, y que, bueno, que se vayan sumando más chicos sería ideal. Para estos 2 años sería el objetivo, que además de desarrollar el tenis de mesa, obviamente se puedan divertir y afianzar esta amistad que están teniendo entre todos. Este año, en marzo del 2018, arrancamos con la clase de Escuela de Iniciación de Tenis de Mesa de la Federación Internacional. En primera instancia con la escuela primaria, con los grados 3º, 4º, 5º, 6º y 7º. Y trabaja como una materia dentro de la institución. Además de dar las clases de tenis de mesa, también realizamos torneos de dobles, que lo hacemos en familia, lo llamamos torneo dobles familiar, donde invitamos a los chicos a que inviten a un familiar, a su hermano, a su mamá, a su papá, a su tía, donde puedan venir y jugar en equipo, para que el chico pueda compartir lo que siente al jugar, hacer este deporte con su familiar. Dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito recreativo del proyecto, también tiene clases de valores olímpicos, valores de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, que lo vamos brindando a cada curso. Las clases que damos a los chicos les gusta mucho, vienen contentos, con ganas de aprender, de entusiasmarse con la actividad y siempre quieren hacer cosas nuevas, como que se interesan en ir aprendiendo cosas, en ir avanzando y siempre ir creciendo en el deporte. En mi familia los que jugamos son yo, mi hermano y a veces mi mamá me quiere jugar conmigo. Para mí el ping pong significa un juego que hay que tener muchos valores, por ejemplo el respeto, la excelencia y la amistad en el juego. Para mí lo lindo del ping pong es todo porque me gusta la diversión, la experiencia, sus juegos, sus entrenamientos, sus peloteos, sus torneos. Me gusta todo del ping pong. Bueno, el nombre del proyecto es Bridging the Olympic Games, que es unir a las 2 sedes de los Juegos Olímpicos, tanto Buenos Aires 2018 como Tokio 2020. Y más que nada para llegar a todas las comunidades, tanto de discapacitados como gente capaz de recursos más bajos, como también a la comunidad japonesa como ahora, que quizás están un poco alejadas de lo que es la ciudad o están muy alejadas de todos los lugares donde realmente se entrena. Bueno, uno de los objetivos del proyecto es expandir el tenis de mesa en la colectividad japonesa y bueno, si eso lleva a expandirlo a la comunidad en general, mucho mejor todavía. Mi nombre es Francisco Ariel Bobadilla, soy trasplantado renal. Hace 5 años tuve una insuficiencia renal crónica, gracias a Dios. Tengo mi donante al lado que me dio vida otra vez de nuevo. Y bueno, los días fueron pasando y me dediqué a un deporte, que es tenis de mesa. Ellos me brindaron ayuda inmediata y me abrieron sus puertas para poder practicar el deporte y me trataron como uno más. Vengo con mi señora, mi acompañante fiel,
Y mis 2 hijos que andan por ahí dando vuelta también lo empezaron a practicar y no paran de jugar. La iniciativa de que este proyecto, cuando culmine este legado olímpico social, es que cada comunidad donde este proyecto está radicado continúe en el tiempo. Nosotros tenemos que trascender este primer paso inicial de que estamos dando junto con la Fundación, con la ITTF. Sepan de que esto no solamente es un proyecto de tenis de mesa, de enseñarle a los chicos cómo se juega el tenis de mesa. El objetivo nuestro creo que es crear valores en los niños y eso es lo más importante de todo.